Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco. Ay, tío, esto lo tengo que hacer antes. ¿Y por qué? Como siempre me agarra la tarde. Bueno, sean bienvenidos a este lunes 10 de noviembre. 10, o es 11. No, 10, ¿verdad? 10 de noviembre. Qué bueno estar con todos ustedes en este espacio originado desde Radio La RR.com. Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Sí, para todos ustedes, una radio que estamos intentando que se tenga un poco más de conciencia social o se tenga conciencia social, porque estamos viviendo, bueno, la evolución de o lo generacional también es importante, ya sea para bien o sea para mal. Cada quien lo verá desde su perspectiva, pero creo que todos tenemos que ir buscando superarnos, pero superarnos para bien, no tener tantos prejuicios sobre la gente, tanta maldad, tanta mezquindad sobre todo, porque eso se tiene bastante en nuestra sociedad, pero tengo la fiel esperanza de que esto va a cambiar y tiene que cambiar para bien. Bueno, está Fran Durán en los controles en esta mañana. Les cuento que llovió para los que están afuera del país. Llovió en la noche o la madrugada, no sé. Yo pasé acostado casi todo el día. No, parte de la tarde y ya después todo lo que restó, porque he tenido unos dolores de cabeza y el dolor, tengo rectificada el cuello, creo que eso es lo que tengo rectificado, no entiendo muy bien al final, así que decidimos pasar mejor acostaditos y tratando de recuperarnos del cuello, pero creo que no funcionó mucho. Bueno, soy Francisco Gómez, qué gusto estar con todos ustedes. Como lo hemos venido prometiendo, estamos tratando así de a poco de ir sacando, no sacando, sino que saldando una deuda que hicimos hace algún tiempo, en que a nuestros oyentes de a poco lo vamos a ir teniendo también en la entrevista, porque son los principales y son los que nos dan un criterio más amplio, una perspectiva diferente. Y hoy tengo el gusto que nos acompaña afuera de El Salvador, el famoso, el TikToker, no, pero es alguien que sí crea mucha conciencia, alguien muy joven, por cierto, pero que crea conciencia y está en pro y a favor de nuestra población o nuestro país, nuestra república. Conocido como Netío Rey, alguien que genera opinión. Qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio La RR. Buenos días, Francisco. Buenos días. La verdad es que un placer poder compartir en tu espacio con tu audiencia en la RR, bueno, generado desde la RR, ¿verdad? Tu programa. Me parece que estos espacios son muy buenos, muy excelentes, la verdad, para, como ya tú lo mencionabas, llegar hasta nuestra gente, nuestra población, que realmente tratamos de hacer un análisis como ciudadanos, desde el perfil de ciudadanos, porque muchas veces creo que hemos llegado a considerar que la mayor parte de los programas en un canal se empiezan a generar, digamos, las opiniones, las entrevistas a entes políticos, ¿verdad? O participantes de los partidos políticos o miembros de los partidos políticos
y estos son los que han tenido, digamos, en épocas anteriores, quizás la mayor participación en lo que son programas radiales o estos espacios, y qué bueno pues que en este caso tu programa se abre, digamos, a una posibilidad de que los ciudadanos de a pie, pues puedo decirlo en mi caso, ¿verdad? Vengo un ciudadano del campo, un ciudadano pues un bachiller de la República de El Salvador, y bueno, que tratamos de hacer un análisis desde el perfil de ciudadano, desde el perfil de general, ¿verdad? Ciudadano, y creemos en que estos cambios se pueden generar y pueden ser realmente positivos para de esta forma llegar, como ya lo mencionabas, a hacer conciencia en la población en general. Bueno, ¿qué lo motiva a usted? Vamos a un poco conocerlo y luego ya entrar en los temas, un par de minutos para que se sigan incorporando nuestros radioescuchas, nuestros cibernautas, nuestros usuarios. ¿Qué lo motiva a usted, a pesar de estar afuera de El Salvador, a continuar la lucha por tener un mejor país? Pero usted está afuera. ¿Qué lo motiva? Y bueno, la verdad es que yo creo que es importante reconocer y entender que a pesar de estar fuera del país, ¿verdad? Tenemos un amor por El Salvador, tenemos ese amor por nuestra patria y queremos ver ese progreso de nuestro país, ¿verdad? Que podamos tener esos cambios positivos, que eh, la población pueda sentir que realmente los avances de país o los temas de país que nos preocupan a todos en general, sean tomados en cuenta, sean escuchados desde la población, desde la parte de las comunidades. Entonces, quizás eso es la mayor motivación, el propósito es que nuestro país, hagamos un mejor país, un país que juntos podamos aportar, ¿verdad?, al progreso de esta nación en sí, ¿verdad? Y ver el progreso de nuestra gente, ver el crecimiento, no solo en temas generales, digamos, de país, sino también desde las comunidades, que muchas veces logramos ver el descuido que se ha dado ya por décadas, tal vez no solo en esto, en el gobierno de turno actual, sino que se han generado, digamos, muchas veces descuidos en lo que son los desarrollos municipales, olvidándonos de las comunidades más alejaditas del país, pues, o sea, municipios que muy poco se visitan. Entonces, quizás el mayor propósito, ¿verdad?, de generar una opinión o de dar estas opiniones, en mi caso, son motivadas por eso, ¿verdad? Buscar que como ciudadanos aportemos al desarrollo de este país. Perfecto. ¿Cómo lo encontramos a usted en las redes sociales? En TikTok sobre todo. Netillo Rey. Así. La cuenta principal, Netillo Rey, así como se escucha. Bueno. La mayor parte de presencia pues es en TikTok, sí, también en Facebook. De vez en cuando pues creamos contenido, pero estamos principalmente tratando de generar una opinión desde la plataforma de TikTok. Bueno, fabuloso. Bienvenido nuevamente y qué gusto que tengamos a un joven que quiere hacer cambiar las cosas y que entendamos sobre todo. He visto que trata de, o no, sino que se interpreta y se explica también parte de la legislación de nuestro país. Bueno, es imposible que no comencemos con el asesinato de Jessica, que originaria de Chalatenango, la Nueva Concepción específicamente, después de ese asesinato. Bueno, se le quiere llamar de muchas formas. Le quieren cambiar el término para que sea menos duro. Este asesinato que se dio, una bala perdida, una bala intencional, un francotirador, un ciudadano común y corriente, no sé cómo lo puede interpretar. ¿Cuál es la interpretación, amén a lo poco que se ha conocido oficialmente? Muchos dicen que sí escucharon una detonación, los criminólogos dicen de que si fue de un francotirador es imposible que haya generado algún sonido. Algunos mencionan de que esto fue a propósito, otros que fue un accidente, no sé. Pero información oficial hay demasiado poca. ¿Cuál es su interpretación o cuál es su lectura hasta el momento, Netillo? Bueno, realmente yo creo que acá nos toca muchas veces o nos permiten, digamos, o nos obligan, quizás voy a utilizar esa palabra,
en casos como este, que son de hecho muy lamentables, pero muchas veces el gobierno de turno, lastimosamente, ha tenido una postura bastante difícil en ese sentido y nos obliga muchas veces a tomar eh, interpretaciones personales o a sacar quizás conclusiones a lo que logramos entender de lo que pasó, ¿verdad? Como ya lo mencionabas, hay muy poca información por parte de las entidades correspondientes a dar esta información y muchas veces pues toca tratar de entender la situación a lo poco que se conoce. Entonces, estos casos, mira, es triste y lamentable, puedo decir, que estas cosas pasen en nuestro país y mayormente en un país que ha sido promocionado, ¿verdad? Por el gobierno actual como un país seguro, como un país que ya ha logrado erradicar. Bueno, digo, si bien es cierto, se ha bajado la tasa de homicidios en El Salvador, aunque no estoy totalmente de acuerdo con el tema de haber erradicado lo que son las pandillas, pero, pero desde ese punto, desde esa perspectiva, llama la atención estos hechos, estas clases de situaciones que se generan en este país, ¿verdad? Porque si se está promocionando un país seguro, si se está promocionando un país con cero homicidios, pues que son lo que se maneja, ¿verdad? En lo que es la información del gobierno. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Verdad? Y la interpretación que podemos dar, si bien es cierto, como la información es poca, pues sí, pudiera haber sido un accidente, sí, pudiera haber sido intencional, ¿verdad? Hay muchas hipótesis que se pueden tomar y que en este caso pues no podemos decir ni afirmar ni lo uno ni lo otro. Lo que sí es realmente, puedo decir, verídico, es que al parecer el gobierno no tiene la intención de aclararle a la población qué fue lo que realmente pasó. Y lo hemos visto controversialmente desde el momento que tú ves capturando a una persona sospechosa, en este caso, y luego el Estado viene y brinda otra información y traen a otra persona que ya lo declaran como la persona responsable de esta situación. Entonces, se vuelve un poquito difícil poder, digamos, entender la situación, dado que el Estado no te brinda ninguna información al respecto. Ahora, tío, si vemos todas las reacciones que se han dado, primero también, bueno, y oficialmente quizás solo dos reacciones, una de la Policía Nacional Civil y otra del Ministerio de la Defensa Nacional o de la Fuerza Armada. No sé qué cuenta es la que publica, en la que se disculpan, tratan de justificar y ofrecen una compensación, digamos, aunque una vida no tiene un precio, de $200,000. Posteriormente se conoce una entrevista que desconozco realmente quién la hizo, a la madre de Jessica, pero ella menciona de que con ella nadie se ha comunicado y nadie le ha dicho nada. Luego en el funeral de ella, de Jessica, se les consultó a algunos familiares, a algunos allegados también, y nadie sabía absolutamente nada y con nadie se habían comunicado. ¿A qué quiero llegar? Ofrecen una cosa, se hace otra, pero siguen sin pronunciarse de una forma más exacta de lo que ha sucedido. Ayer me decían, no, es que eso lo van a arreglar internamente en la Fuerza Armada y ahí se va a impartir justicia. Y probablemente no lo vamos a llegar a conocer. ¿Qué opinas sobre esto? Mintieron en este tuit. La única fuente de gobierno que se pronunció, porque el de la policía fue un poco más general, fue del hecho, digamos. ¿Mintió o nos mintieron o simplemente quedará para que todos nos olvidemos cuando tenemos un gobierno de que la comunicación y salir en la fotografía es lo primero, pero ahora se escondieron todos, Netillo? Sí, mira, es realmente interesante ese punto específicamente cuando entendemos
como ya lo mencionábamos, la poca responsabilidad que el Estado ha tomado en este caso, y quizás puedo decir, podemos valorar qué precio tiene una vida. Y aquí creo que todos entendemos la valoración que están haciendo desde ese punto de vista, se vuelve algo realmente interesante. Quizás te puedo mencionar otras situaciones que se han dado similares a esta, pero no en el centro histórico. Entonces, pareciera ser que el Estado, en este caso, o el gobierno del presidente de turno, ¿verdad?, está haciendo una valoración de $200,000 por esta vida, y que quizás si el hecho hubiese sido en otra parte del país, en una parte en donde no No está hubiese expuesto. tanta No está muy donde expuesto. donde no estuviesen tan expuestos, donde no hubiese tanta presencia de turistas, de diferentes personas que visitan este lugar, quizás el Estado hasta estas alturas no se hubiese pronunciado. Quizás no tuviésemos ni siquiera esa información o ese tweet diciendo que van a compensar con 200,000. Ahora, visto desde el otro punto de vista ya más humano, $200,000 no van a devolver esa vida. $200,000 no van a quitar el dolor de esta familia por un descuido del Estado, ¿verdad? Ese es el punto que debemos quizás mencionar aquí. Si bien es cierto, pues parece ser que el Estado trata simple y sencillamente de resolver esto internamente, y ese es uno de los puntos también que se ha planteado, ¿verdad?, como hipótesis, de nuevo, por la poca información que se maneja. Se ha planteado que esto quizás al poner un segundo sospechoso, ¿verdad?, o ya en este caso confeso, ¿no?, tratan de resolver esto más internamente o más secretamente para evitar la mala publicidad que esto le pudiese generar al gobierno de turno. Yo creo personalmente que a estas alturas, y como ya tú bien lo mencionabas, que la comunicación ha sido fundamental en este gobierno. Ellos de cualquier hecho han salido, ya sea con un tweet, ya sea con alguna entrevista, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy no vemos a las autoridades correspondientes diciendo algo al respecto, ¿verdad? O dando quizás una conferencia de prensa, o dando quizás una declaración a los medios para evitar tanta distorsión que se ha generado. Porque si bien es cierto, la población, al no tener información, pues la gente lo que hace es plantear, como ya lo dijimos, plantear hipótesis personales que pudiesen haber sido, ¿no? Pero vemos, como siempre, en muchos de los casos que han ocurrido en este país, el silencio absoluto por parte de la Presidencia de la República, el silencio absoluto por parte no sé, del resto de autoridades, ministro, en este caso, ¿verdad?, que son dos entidades que ya debieron haberse, quizás ya debieron haber declarado hacia la población qué fue lo que pasó. A estas alturas, y yo creo que con el avance tecnológico que tenemos, ya no podemos decir, no, es que hay que darles tiempo para que resuelvan. Hay que darles tiempo para que, como en otros tiempos, ¿no?, cuando no había tecnología, que tenían que empezar investigaciones y se tardaban muchísimo para poder llegar a una conclusión de qué fue lo que pasó. Sin embargo, en este caso, yo creo que con los avances tecnológicos que se manejan en lo que es nuestro país, pues ya a estas alturas tendrían que tener ya un análisis completo de qué fue lo que sucedió, y pues haber dado la cara pues hacia la población, ya sea que haya sido un accidente o que no lo haya sido, pero igual salir y darle la cara al pueblo. Lastimosamente, eso lo hemos venido viendo no solo en este tema, sino en muchos de los temas, que no se sale a dar de frente la cara a los problemas que enfrenta este país, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocultan, Netillo? Porque es algo, como usted lo mencionó, no fue en un lugar aislado, sino que en una plaza pública donde está quizá el sector que más está vendiendo el gobierno del país para
para el turismo, donde hay cualquier cantidad de cámaras, ¿por qué no salen los videos? Si sabemos que ahí es donde más lleno está de cámaras de seguridad, hay policías, soldados, el CAM y los otros de seguridad los que administran el centro histórico, y hay cámaras, repito, ahí a usted no lo dejan estar mucho tiempo, no puede volar un dron, o sea, hay una seguridad grande. ¿Por qué ocultar tanto? ¿Por qué, insisto, seguir callados? No mostrar un video. Hubiera sido Netillo Rey el que le pasaba esto, estuviera expuesto ante el mundo completamente de todo lo que se hizo. Pero ¿por qué ocultar tanto? O sea, ¿qué esconden, Netillo? Esa es una de las preguntas que nos hacemos realmente cuando pensamos en materia de seguridad, cuando pensamos en materia de este hecho lamentable, pero también pensamos en lo custodiado que está el centro histórico. Como ya lo mencionas, nada le hubiese costado al gobierno salir y decir, miren, bueno, esto es lo que sucedió. Fue un accidente, ok, aquí están las pruebas, fue un accidente, y poder mostrar, ¿verdad? Como bien lo dices, pero ¿qué ocultan? ¿O por qué se oculta esta información? No sé qué sea lo que hay detrás. No sé si realmente la persona que ahora tienen como sospechoso o como persona responsable de este suceso sea realmente quien lo cometió, o solo están cubriendo o solo están utilizando, digamos, o solo tienen como chivo expiatorio a esta persona y realmente por eso no se quiere mostrar. Entonces aquí nos toca que especular un poco. Sí. Lastimosamente, la especulación se presta a estos casos porque el Estado guarda silencio. No sé, o sea, podría ser que esa sea una de las razones por las que ellos no salen a mostrar un video. Como ya bien lo decías, no fuera difícil encontrar, dado la alta seguridad, dado todas las cámaras que están constantemente en el centro histórico grabando, pues la información debe estar ahí. Y sería muy curioso que al final vengan a decir, no, es que en ese momento la cámara no estaba grabando, o no está el video, o no existe el video. Porque también hemos visto que cuando el gobierno de turno le afecta en su publicidad, pues siempre terminan ocultando esta clase de información. Entonces, no podemos decir con certeza qué es lo que se esconde, pero sí podemos cuestionar el hecho que ya tú mencionabas, ¿por qué no mostrar las cámaras de seguridad? ¿Por qué no mostrar esos videos y aclarar, pues, la situación, ¿verdad? Ahora, vamos al otro lado. ¿Y qué se dice o qué ha escuchado usted a los salvadoreños que están en el exterior? ¿Qué dicen de esto? ¿Están conscientes de lo que sucede o simplemente se apegan a la publicidad o a lo poco que se ha dicho sobre el tema, o simplemente no están diciendo nada? ¿Qué dice la diáspora, la famosa diáspora? Bueno, lastimosamente acá entramos en un punto totalmente diferente, dado que las opiniones pueden ser divididas en este caso. A la gente que tenemos un poquito más de conciencia, la gente que tenemos un poquito más de entendimiento de las situaciones que se dan en el país, quizás tratamos de, como dije, encontrar una hipótesis y plantear una posible hipótesis de lo que sucedió, una posible realidad que se pudo haber dado. Pero si lo vemos también, en este caso, los salvadoreños en el exterior, pues están divididos. Y de eso creo que todos estamos conscientes. Parte de la gente en el exterior apoya al gobierno del presidente Nayib Bukele. Y en este caso, estamos conscientes que ellos solamente se manejan a través de la publicidad. Es decir, si el gobierno les dice que fue un accidente, o si el gobierno les dice que quizás esto va a sonar un poco ¿cómo puedo decir? Interesante la postura que voy a decir, pero si el gobierno sale a decir hoy que la persona pues cayó de un edificio, no importa que tenga una bala en el cuello o donde sea que la tenga,
los ciudadanos salvadoreños en el exterior que apoyan a este gobierno son capaces de justificar esa postura, a pesar de entender ya lo que ha sucedido, pero son capaces que si hoy las autoridades salen a decirles que fue, bueno, que cayó de un edificio, pues son capaces de creerla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente muchas veces la gente en el exterior, dado que no hay quizás el tiempo suficiente, porque hay que entender que en el exterior, mayormente en los Estados Unidos, las rutinas de trabajo son un tanto diferentes a lo que se vive en El Salvador, y muchas veces la gente le cuesta poder dedicar un par de minutos a investigar las situaciones del país. Entonces se hace más fácil que quizás cuando están en su tiempo libre, por ahí ocupan mejor las redes sociales y dada la cantidad que se da de publicidad por parte del gobierno salvadoreño, pues ellos simple y sencillamente manejan los comentarios que se manejan en las cuentas oficialistas en este caso, ¿verdad? Hemos escuchado pues comentarios totalmente inhumanos, comentarios que son inaceptables pues por parte de un salvadoreño. Veíamos ahí un video de una persona que decía, uno no es ningún hombre. Uno no es ninguno, decía, no, si más morían antes. O sea que tratamos de justificar que por el hecho de que antes ocurrían situaciones pues de esta naturaleza, pues tratamos de justificarlo en este caso y tratamos de defender a un gobierno. Y eso es lo realmente lamentable, que la publicidad muchas veces influye en todos los salvadoreños en el exterior, aquellos mayormente, como dije, que apoyan ciegamente a un funcionario, y luego tratamos de justificar y decir, bueno, no pasa nada, uno no es nada, ¿verdad? Entonces, esos comentarios totalmente inhumanos, pues, son inaceptables para esta clase de hechos en nuestro país. ¿Deberíamos de esperar noticias más adelante o así como ha estado el gobierno callado, así se va a quedar esto, Netí? Bueno, lastimosamente, no quiero jugarla como abogado del diablo, como lo mencionan algunos en comentarios, pero si juzgamos esta situación, dado los antecedentes que hay, digamos en este caso, por parte de este gobierno, casos similares, todos tenemos en cuenta de que han sucedido algunos casos en los que se han visto involucrados miembros de la Policía Nacional Civil o de las Fuerzas Armadas, y que simple y sencillamente se han dejado en el silencio total. No se ha llegado a un punto en donde haya justicia. Hemos visto algún caso, por ejemplo, recuerdo uno de los casos, me parece acá para el lado de Usulután, ¿verdad? Que este caso, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver en el hecho del precedente que ya se ha sentado, ¿no? De que la gente está consciente de que al principio se le cuestiona al gobierno y el gobierno guarda silencio. En un par de días parece que todos olvidamos lo que pasó y simplemente no llegamos a un punto en donde haya justicia. Entonces, si lo pensamos de esa manera, y quizás lo pensamos en el sentido de que el gobierno no se ha pronunciado, pues sería lamentable que no se resuelva este caso, pero también puedo decir, no esperaría mucho de las autoridades. Pero si hasta estas alturas no han sido capaces de salir y dar la cara y decir, miren, esto fue lo que pasó, o estamos pues ya por finalizar la investigación, estamos prontos a dar pues quizás una declaración más extensa de qué fue lo que pasó, pues yo dudaría mucho que esto se vaya a resolver o que vaya, digamos, a darse una justicia como tal a este caso, y más bien lo que va a terminar sucediendo es que quede en el silencio y que no se resuelva o que no se haga justicia frente a esta situación. Perfecto, 7:30. En este lunes estamos con Netío Rey, uno de los oyentes, de los que están participando actualmente en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, y hoy lo tenemos un salvadoreño, un joven salvadoreño que está fuera del Salvador y que está creando contenido para concientizar y para que podamos entender muchas cosas. Bueno, pero eso no termina acá. La PNC capturó a un contrabandista
que resultó ser la pareja de la alcaldesa de la Unión Sur por Nuevas Ideas, Victoria Gutiérrez Salmerón. Ese no es pecado, creo yo por lo menos, ¿verdad? Pero al recibir órdenes superiores, la Policía Nacional Civil borró la publicación de las redes sociales porque fue expuesto. Y el que fue expuesto es Raúl Armando Flores Luna, que es pareja, no sé en qué nivel, pero es pareja de la alcaldesa de la Unión Sur. Unos dicen que en cualquier país medianamente democrático, si usted está vinculado a alguien de contrabando y no sabemos qué tipo de contrabando es, hay una investigación sobre usted también. Y si es su pareja sentimental, aún con más razón. Pero sale publicado y al darse cuenta alguien de que era la pareja de la alcaldesa de Nuevas Ideas de la Unión Sur, borran el post del sitio de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque, ojo, nosotros lo estamos exponiendo, pero no ha habido ninguna información también, o sea, mutis completamente. Netillo Rey, ¿qué está pasando acá entonces? Bueno, parece ser que, mira, yo creo personalmente que en esta clase de sucesos, en esta clase de delitos en los que acontecen, pues incluso el funcionario, ¿verdad? Que en este caso fue su pareja, pero la funcionaria que está, ya debería haber sido cesada del puesto, hombre, al menos mientras se hace la investigación. O al menos así debería ser en un país democrático, en un país en donde se respeta la ley, en un país donde funciona el Estado de Derecho, pues así debería ser. No, digo, pero lastimosamente en El Salvador, desde un tiempo para acá, parece que todos los casos que le afectan al gobierno, que es quien controla, digamos, la mayor parte de las de lo que es los puestos de elección popular, parece que si se menciona a alguien, simple y sencillamente se guarda silencio. Parece que si se menciona a alguien que no sea afín al gobierno, entonces sí se abre una investigación. Entonces sí se empieza en redes sociales a hacer un escándalo de la mayor naturaleza posible, pero en este caso parece que no es importante para ellos. Parece que para ellos suele ser más importante seguir promocionando otras cuestiones, ¿verdad?, de naturaleza publicitaria únicamente, pero esconder los hechos que realmente se dan. Y esto lo digo, es un poco indignante. Es un poco indignante porque si un salvadoreño de a pie comete un delito menor, entonces sí es expuesto. Entonces sí se empieza una investigación, entonces son capaces de llevarlo y tenerlo incluso a esta persona, o bueno, puedo decir, en el ambiente en el que vivimos hoy, quizás ni siquiera necesitamos cometer un delito, solamente pues caerle mal a alguien y ya terminamos allá detenidos por, no sé, un par de años, mientras abren una extensa investigación y empiezan en redes sociales a hacerte toda la campaña posible para exponerte. Pero entonces el silencio que se guarda aquí tiene que ver más con guardar la imagen o con proteger la imagen de un partido político, ¿verdad? Porque eso es lo que se ha visto. O sea, realmente si me va a afectar a mí como partido político, o mejor dicho, quizás lo vemos de la postura que podrían tomar los funcionarios actuales o el gobierno actual, en decir, pues si le va a afectar a mi partido, mejor lo escondemos y hacemos como que aquí no pasó nada. Y como realmente también se da otra situación, ¿verdad?, en El Salvador, que parece que la población tenemos memoria corta. Nuestra memoria histórica parece que es un poco corta y quizás nosotros como ciudadanos que estamos comprometidos con el desarrollo de este país o que queremos ver mejor este país, somos quienes estamos tratando de recordar estos casos constantemente para que la gente no se le olvide. Pero entonces parece que el gobierno, en esta clase de cosas, ellos tratan simplemente de ocultar mientras un par de días y a la gente se le olvida
Y entonces empezamos con una cortinita de humo, porque eso es lo que realmente hace el gobierno. Empezar una campaña de desinformación, una campaña que realmente haga que a la gente se le olvide, o ponemos unas cuantas lucecitas más y a la gente se le olvidó que agarraron a alguien que estaba relacionado con este partido político o con una alcaldesa de este mismo partido político. Entonces, yo creo que el silencio tiene más que ver con eso, con proteger la imagen del partido político oficialista en este caso. ¿Y qué papel debería de jugar, Netillo, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, por ser dos poderes del Estado? La Fiscalía General de la República también, por ser el ente investigador del Estado, ¿no? ¿Qué papel deben de jugar? ¿Quedarse callados? ¿Ya había pasado esto antes en el país, Netillo? Y bueno, lastimosamente, yo quizás puedo traer a mención las palabras del mismo actual presidente inconstitucional de El Salvador, el señor Nayib Bukele. Decía que en muchas ocasiones, cuando una asamblea legislativa, que es el primer poder de Estado, ¿no? Cuando una asamblea legislativa es genuflexa al poder ejecutivo, pues entonces simple y sencillamente lo que sucede es el silencio total, absoluto. Y hemos visto que esta asamblea legislativa, lastimosamente, es una asamblea que solo sigue órdenes. Solo sigue órdenes. Lo podemos demostrar, podemos entender que los actuales diputados no tienen ni siquiera conocimiento de lo que están haciendo. Yo veía, y quizás esto nos saca un poquito del tema, quizás lo pongo como un paréntesis, pero yo veía una reforma que hacían referente al Parlamento Centroamericano y modificaban un artículo, pero no se dieron cuenta que hay otros 2, 3 o 4 artículos que mencionan al Parlamento Centroamericano y esos no los modificaron. Entonces, ¿qué te dice esto? Te dice realmente que no tienen conocimiento de lo que están haciendo, que simple y sencillamente ellos están siguiendo órdenes. Ellos siguen órdenes del Poder Ejecutivo, en este caso, que es quien controla todos los poderes del Estado, y esto hace que el resto de instituciones guarden silencio. Vaya, ¿la Fiscalía para qué está? El papel de la Fiscalía es investigar. El papel de la Fiscalía, ellos tienen la obligación de investigar. No necesitan que alguien tenga que ir a poner una denuncia. En estos casos, por supuesto. Cuando ves una detención de la Policía Nacional Civil, pues la Fiscalía está precisamente para investigar. Pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente están bajo los lineamientos de una sola persona y están siguiendo simplemente el guión que se maneja desde Casa Presidencial, de donde sale, digamos, el control para todas las instituciones del Estado. Eso lo hemos visto en todas estas instituciones que ya tú mencionabas, que son los entes responsables, pero que simple y sencillamente no van a hacer absolutamente nada hasta que volvamos, quizás, puedo decir, aunque hasta que volvamos a tener quizás un nuevo cambio, ¿verdad? Por así decirlo. Lastimosamente hoy nos encontramos bajo un poder dictatorial que controla todas las instituciones y que no va a ser posible que éstas hagan su función como la que deberían hacer. Quizás en ocasiones anteriores sí han habido parte de estas instituciones que han actuado de conformidad o que se han alineado a cierto partido político, pero no ha sido tan excesivo a la forma como hoy se está manejando. Es lo que puedo quizás recordar, a lo que logro tener memoria. En algunos casos, si bien es cierto, la Fiscalía se alineó quizás con un cierto partido político, pero no respondían directamente todas las instituciones a una sola persona, que es lo que ahora tiene. Así es. Bueno. ¿Estaría el poder de El Salvador? Creo que es una pregunta de más, pero es necesaria al final para entender. ¿Estaría El Salvador únicamente bajo un solo poder, bajo una sola voz de mando? Todos actúan hasta que el principal mueve el dedo, como dicen. Sí, bueno, la verdad es que algunas personas han tenido dificultad con utilizar el término. Yo no tengo dificultad con utilizar el término de una dictadura. Lastimosamente la gente lo pinta de otra forma y tratan de justificar ciertas acciones y decir, no,
no, aquí no tenemos Sí. una dictadura porque, bueno, porque todavía hay libertad de expresión, teóricamente, y te dicen, no, no, no podés llamarlo dictadura, pero es que técnicamente es lo que es. Cuando una sola persona controla, como en este caso, y lo reafirmo, quizás respondiendo a tu pregunta, sí, específicamente tienes a una sola persona controlando todas las instituciones del Estado. O sea, desde el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y todos los entes relacionados, todos están bajo el control total de una sola persona, en este caso. Entonces, es lastimoso cuando un país está bajo el control total de una sola persona, porque los procesos que deberían generarse no se generan, ¿verdad? 7:41. Estamos en A Primera Vista, en la entrevista con Francisco Gómez. Usted puede dejar sus comentarios en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, X y en TikTok. Ahí lo pueden hacer. Y también en nuestro WhatsApp 7090-8415. 7090-8415. Observo en YouTube apenas 21 me gusta. No, hombre, si eso es gratis. Usted nos debe de dar. Y ahí un segundito busca allí donde está la X y pone el me gusta, o sea, el pulgar arriba y se regresa. Bueno, nunca sale de la transmisión. Tío, ahora, ¿y qué papel está jugando la población o los salvadoreños en el exterior? No solo en Estados Unidos, sino que a todo nivel. A ustedes que les llega probablemente la publicidad a través de redes sociales, estaba viendo que, no recuerdo quién acá en El Salvador, contrastó parte de la publicidad, de la información falsa, de la fake news que está sacando, no sé qué son, una empresa creadora de contenido o de esos que tienen adormecidos idiotamente a la población viendo tonteras, que se llama Badaboom, que dan una información y vienen y lo contrastan y dicen que es completamente mentira. O sea, que cuánto realmente se llega a gastar en publicidad. Pero esa es la información que le llega a los salvadoreños en el exterior. Es más, usted que vive en El Salvador, salga a Guatemala y la publicidad ya le empieza a llegar publicidad porque está en una área donde está muy específico lo que va a llegar de noticias de El Salvador. Pero ustedes, ¿qué tanto están influyendo en las decisiones del país? ¿Son los salvadoreños en el exterior los que influyen y avalan las decisiones para los que vivimos acá adentro y ustedes no sufren las consecuencias? ¿Será esto así, Netillo, o cómo es? Y bueno, realmente sí. Hay que ser bien específicos y hay que decir que los salvadoreños en el exterior sí han influido de manera general en lo que son las decisiones del país, tanto desde el hecho de tener, quizás mencionar, desde el hecho de tener la participación en las pasadas elecciones, hemos visto la forma en cómo influyen los salvadoreños en el exterior. Pero más allá de eso, quizás por el hecho de la propaganda que tenemos, como ya tú bien mencionas, los salvadoreños en el exterior toman una postura de influenciar a sus familiares, de tratar de manipular, en este caso, a sus familiares. Y bueno, voy a decirlo de una forma un tanto lógica, ¿no? Dado que la economía del Salvador, el 24-25% del Producto Interno Bruto tiene que ver con las remesas, pues parece que ahí existe una manipulación. Ahora, viéndolo en el sentido legal, la posibilidad que los salvadoreños en el exterior puedan votar, eso tiene aspectos positivos y negativos. Y lo hemos visto, los aspectos generales o quizás lógicos, es que no podemos coartar este derecho de los salvadoreños en el exterior, pero también hemos visto los aspectos negativos que no está regulado. Por ejemplo, en El Salvador tenemos 6 millones de personas aptos para votar en las pasadas elecciones. En el exterior, pues hay
bueno, no tengo el dato exacto de cuántos sean los salvadoreños en el exterior, pero lo que aquí se ve es que si de El Salvador sale 1 millón de personas a votar, pero del exterior sale un porcentaje mayor a lo que votaron las personas en el país, entonces prácticamente quienes están tomando la mayor decisión son los salvadoreños en el exterior. Ahora, ¿qué quiero llegar con esto? Que realmente los salvadoreños que estamos en el exterior no vamos a vivir las consecuencias que pueda traer, ya sea positivas o negativas, en haber participado en lo que es la elección de un presidente o de diputados, entendiendo que esto puede afectar de manera significativa, ya sea en la creación de leyes, ya sea en reformas que se puedan hacer, pero las consecuencias realmente las paga el salvadoreño que vive en el país. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de migrar o que hemos tenido que migrar por A o B motivo, no pagamos esas consecuencias. O sea, si estamos al exterior del país, tenemos una vida un tanto diferente a lo que hoy se está viviendo en El Salvador, pues parece, visto desde un razonamiento lógico, bastante injusto imponer una realidad sobre los salvadoreños al interior del país cuando nosotros tenemos vivimos bajo otro modelo de economía, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve influenciado esto? Vaya, desde el hecho de la publicidad y bueno, básicamente el control de las masas que se tiene por medio de las redes sociales, pues hoy por hoy el gobierno ha logrado quizás tener esta influencia sobre los salvadoreños en el exterior y que de esa forma poder llegar a obtener los resultados políticamente hablando que ellos han querido. Y de esa forma, como dije al principio, terminamos afectando a la población en general al interior del país, ¿verdad? Netillo, no sé, la mayoría de países sí lo permite, pero se debería de seguir votando de esa manera, aunque según los números, ni México, que es el país que tiene más inmigrantes en los Estados Unidos, que es una cantidad más de los habitantes totales de El Salvador, pero no vota ni el 5% o menos del 5%. Es irónico que de la noche a la mañana El Salvador, que tenía menos de 50,000 votantes, aparecieron con una cantidad grande y que los diputados solo cuentan para San Salvador y, o sea, ¿por qué también en diputados? O sea, ¿realmente es que a la población le interesa ir a votar? Dejar de trabajar ese día con tal de ir a votar. A los que vivimos en El Salvador, si el DUI está vencido, no nos dejan votar. Si está medio quebrado, no nos dejan votar. Pero en el exterior, con su pasaporte vencido de hace 20 años, usted puede votar. Nunca ha tenido DUI, pero puede votar. O sea, ¿por qué esas grandes diferencias entre el de aquí y el de allá? ¿Será Sí, que bueno, lo pueden Manuel, manipular porque es electrónico? y por supuesto, ¿verdad? Ese es otra de los puntos que aquí hay que ver o hay que analizar. Por eso yo decía, quizás el hecho de permitirlo, visto de una manera razonable o lógica, pues la gente podría argumentar de que se le está quizás coartando sus derechos o su derecho universal, pues del voto, pero también visto de la perspectiva digamos, de los salvadoreños al interior, estas son las situaciones que se ven. Por eso yo te mencionaba y te decía, no está regulado. Porque realmente no está regulado de la forma correcta. Si se fuese a permitir, también debiese contarse con la aprobación de la población. Yo no recuerdo que le hayan consultado al pueblo salvadoreño, que es el que paga los platos rotos, como decimos la gente de a pie. No le consultaron qué opina la gente al respecto. La gente no ha opinado sobre eso, aunque la mayoría, quizás puedo decir, de los salvadoreños al interior del país, asumo que no estarían de acuerdo, porque quienes terminan pagando las consecuencias son los que viven bajo ese tipo de gobierno que se elige, bajo esos diputados que se eligen. Entonces, todas estas situaciones que ya tú mencionabas son las que no son permitidas o las que no deberían ser permitidas en este caso, pues
que lo regularon de una forma para el salvadoreño al interior del país, pero se le permite hacer absolutamente todo a las personas en el exterior. Es decir, en el exterior hemos visto, como ya lo mencionabas, personas votar con pasaporte vencido, personas que ni siquiera tenían quizás en su momento la nacionalidad salvadoreña y bueno, son de otros países, se les extendió un DUI y ya vamos a votar. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues precisamente porque ellos lograron manipular o lograron influir a través de lo que es la publicidad máxima que se genera pues desde Casa Presidencial, y toda esta propaganda influye y es más fácil tener para ellos los resultados electorales que ellos quieren tener, y por eso ellos lo estipulan de esa manera. Es decir, permitirles que voten, pero que simple y sencillamente van a elegir a gobernantes de San Salvador, en este caso, en el caso de los diputados. Y es ahí donde tú te dices y te haces la pregunta, ¿pero realmente esto es correcto? O sea, si primero estamos hablando de no imponer una realidad sobre otros, que yo no la voy a vivir, y segundo, si yo soy del departamento de Santa Ana, ¿por qué yo tengo que elegir gobernantes en San Salvador? Entonces, son incoherencias que no debiesen pasar, pero que simple y sencillamente este gobierno, a través de tener la mayoría en la Asamblea Legislativa, ha hecho y deshecho de las leyes de nuestro país y se ha volado pues la Constitución y han pasado por donde ellos quieren y simple y sencillamente hoy no puedes decir nada hasta que restablezcas un Estado de Derecho. Perfecto. Con esa quiero terminar, antes de ir ya con los comentarios. Y ahí entre ustedes también pueden solicitar y decirme, mira Francisco, quiero participar en tu programa, lo agendamos, nos ponemos de acuerdo, eso sí, tenemos que dar la cara. Así de fácil, esa es la condición indispensable, dar la cara y ser respetuosos también. Bueno, Netillo, usted que está afuera del Salvador, vive afuera del Salvador, y también es un creador de contenido, digamos, o alguien que opina independientemente, para que no lo vayan a estigmatizar. Pero ¿y cuál es el enamoramiento desmesurado de los salvadoreños en el exterior al gobierno del Salvador o a la imagen del presidente? ¿Cuál es? ¿Por qué? Bueno, en este caso quizás podemos mencionar generalmente el tema de la publicidad. Ha sido uno de los pilares fundamentales de este gobierno para lograr manipular a las masas, porque si vamos a un análisis general, podemos decir que el apoyo que quizás tuvo algún expresidente como, y voy a mencionar nombres, en este caso el expresidente Mauricio Funes, tenía un apoyo popular casi de la misma naturaleza. Pero simple y sencillamente la gran diferencia que hoy se hace es la desinformación que se utiliza y el hecho de empezar a acusar de todo lo malo a cualquier otro y pintarse ellos como una naturaleza de libertadores. Eso le ha permitido posicionarse quizás en la mentalidad de los salvadoreños hoy por hoy con un tema en específico. Y aquí vuelvo a mencionar el tema de la poca o del poco interés que nosotros como salvadoreños en el exterior tenemos de informarnos de la realidad, de informarnos y asegurarnos de que lo que se está diciendo es verídico. A mucha gente, y para muestra de ello te digo un tema que a mí me ha generado a veces un tanto de reacciones que uno puede tomar como ciudadano y decir, es imposible que un salvadoreño no se dé cuenta el tema económico. Y la gente te dice, por ahí salió en cierto momento un video que decía que el presidente de El Salvador había pagado la deuda. Y el resto de cuentas afines al gobierno empiezan a replicar esto. Y esa dinámica que tienen de replicar esto empieza a saturar cualquier red social, y aquellos que se han enamorado de él
por el simple hecho de lo que se ha promocionado, que es la seguridad, pues terminan creyendo que el tema económico funciona perfectamente bien en El Salvador. Terminan creyendo que porque se promociona la seguridad y que se hizo un logro en seguridad, pues ya no debemos cuestionar al gobierno en ningún otro sentido. ¿Verdad? Y empiezan quizás el hecho de ser o de mostrarse el gobernante actual como una especie de libertador. Entonces la gente piensa que quizás con esto o empiezan a utilizar lo que conocemos como el culto a la imagen. Ya nos cegamos totalmente, ya no cuestionamos y simple y sencillamente empezamos a adorar esta imagen. Lastimosamente eso es lo que ha sucedido, la manipulación en general de lo que ha sido las opiniones y lo que es la estigmatización de las voces disidentes, silenciando estas voces. Ellos se han logrado posicionar como lo único que se tiene que escuchar en todos lados. ¿Verdad? Cosas que pasan. Muchos dicen de que la oligarquía en El Salvador no tiene un partido político, porque en algún momento fue el PCN. Lo desecharon porque ya no servía y pasó a ser Arena. Los de esta teoría dicen que ya desecharon al partido Arena, que ya no les servía, y hoy se han pasado a nuevas ideas. La diferencia de los dos primeros a este es que ellos están atrás, tras bambalinas completamente. No salen a dar la cara y están tranquilos haciendo lo que les da la gana, digamos. Así que claro, vamos a esperar. Me permite, Netío Rey, él es un salvadoreño en el exterior, un joven salvadoreño en el exterior que está generando conciencia sobre lo que sucede en el país, explicando de formas sencillas también lo que deberíamos de entender. Voy a leer algunos comentarios. David Álvarez, buenos días, paisanos, saludos. Solo la verdad os hará libres. La jauría de sopilotes al servicio del inconstitucional queriendo justificar los asesinatos de gente inocente. La clica en el poder manipula toda la información. Transferencia es una palabra que no existe en el vocabulario del gobierno, o sería transparencia, ¿no? En el vocabulario del gobierno. Gracias a todos los que en Facebook le dan seguir y me gusta. No olviden, es página nueva, perdimos una de 43,000 personas y no andamos llorando y diciendo de que uy, no nos quieren y miren y llorando para que vean. Pero sí les aceptamos. Los diásporos publican bellas fotografías de sus viajes al Pulgarcito. Están bien, está bien, pero se les olvida de publicar y se hacen del ojo pacho de la miseria del paisano. Ustedes se han fijado que ahora vienen muchos y alquilan un Airbnb que les cuesta mucho dinero o se van a un hotel y pagan cualquier cantidad de dinero. Está bien, es su dinero. Pero cuando se quedan donde un familiar, donde un amigo, a ese no le quieren dar nada. A lo mucho compran comida. Y no, pues. Y al otro le pagan. Así somos de extraños. Gracias, Ricardo Mejía, también ahí por la comunicación que está teniendo. Vamos con más. Carolina, buenos días. Saludos a todos los que disfrutan de este espacio y a la RR por generar buen contenido. Gracias. Carlos, en el centro histórico ya andan vendiendo cascos para estar seguros. Imagínense lo que... No, hombre, tampoco sean así. Miriam, así es. Los salvadoreños en el exterior o en el exterior hay de todo, así como adentro del país. Sí, definitivo. David, buenos días, Francisco y a su invitado. Saludos desde Costa Rica. Los efemelenistas, por supuesto, no le creemos ni tantito así a los comunicados oficiales que mienten y maquillan las escenas del crimen. Que ese es lo extraño y lo que nos da para pensar de más. Seth Hu, usted se debería de animar a venir a este espacio. Pongámonos de acuerdo, hay que abrir cámara. Eso es lo que no les gustaba. Saludos, amigos. Qué desgracia, Dios mío. Aquí en el exterior siempre hay tarados pro gobierno, pero creo que la mayoría ya despertó. Aunque sea la minoría pro dictadura,
la que hace más videos, es que tienen más recursos, parece. Alfonso Recinos, la mayoría de la diáspora no estudió, son fácilmente manipulados, son casos perdidos. Pero creo que así como el contenido que hace Netío, vayan y búsquenlo en TikTok, búsquenlo y síganlo, vean sus videos, coméntenle y por qué no, seguirlo, insisto. David Francisco, es conocido por todos que si un arma de fuego, que toda arma de fuego tiene un seguro, pero si se quita ese seguro es porque ya hay intención de dispararle a alguien. Ese es el dime que te diré. Ayer alguien me decía, hoy resulta que todos han sido militares o policías y todos saben. FMLN, Alcades, Alianza Canadá contra la dictadura. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Son criminales gobernando El Salvador. Luis, qué bueno que está Netillo acá. Buen joven, diferente a todos los vagos, tatuados, vividores del país. Alfonso, con los 200,000, la familia de la víctima será forzada a guardar silencio, incluso agradecer. De lo contrario, habría represalias del sultán, que es el comandante general de la Fuerza Armada. Con los 2 fallecidos en el centro histórico está claro que es un lugar maldito. Ofrendas de gente. Sí, es que hubo ayer también 2 personas que fallecieron soterrados, de los que están en el cableado, y otros 2 que están muy mal de salud. Y ahí no aparecieron rápido todos, porque era un sector un poco más bajo. Prepárelo. La justicia selectiva, la policía política al servicio del sultán, la nueva Gestapo. Qué duro. Tengo audio al 7090-8415. Usted puede mandar su WhatsApp, como ustedes dicen, y su audio también, su nota de voz. Adelante. Buenos días, Francisco. Buen día. Recordemos que inconstitucional Sí. comenzó gobernando la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y la de San Salvador con una anarquía pronunciada. En sus primeros 5 años de gobierno, que fue una elección constitucional, comenzó con la misma anarquía, Sí. hasta que esta anarquía la ha convertido en una dictadura. Saludos, bendiciones. Muchas gracias. Así es la onda, rápido. 7090-8415, el número de WhatsApp que tenemos en la cabina de la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Continúen publicando sus mensajes. Si paso de la red social, ya ni modo, ya no regreso ahí. Son narcotraficantes, dice Albita. Por eso mataron a la joven en el centro histórico. Son narcotraficantes. Por eso mataron a la joven en el centro histórico, para que no hablemos de otro escándalo de tráfico de drogas de la familia real. Ese es otro rumor bastante fuerte, pero ahí se queda. En LED El Salvador, no es GEL El Salvador, este es LED El Salvador, no hay democracia. Nunca hubo ni habrá. El que no hace caso, va preso. Ismael, la dictadura no solamente se limita a la libre expresión, que por supuesto en nuestro país no la tenemos. La dictadura va más lejos que eso. Ana Rosibel, ¿cómo está Ana Rosibel? Buenos días, jóvenes. Gracias por informar. Gracias a usted, Ana Rosibel, por estar con nosotros. Por lo que explica Francisco sobre la influencia del salvadoreño en el exterior, yo nunca estaré de acuerdo con el voto en el exterior. Esa es una discusión grande, ¿no? Netío, por favor diga cuál es el beneficio del voto en el exterior, porque yo no le veo ninguno. ¿Verdad? A mí me dan la gracia, usted lo están cuestionando ahí para que explique. Bueno, pero eso es. Luis, los que viven afuera no deberían de votar. Es injusto pagar sus caprichos. David, ¿Netillo es el diminutivo de Ernesto? No sé. Ismael, cada persona debe de votar por sus gobernantes del lugar donde vive. O sea que pueden votar por 2 países, ¿verdad? Nunca me había puesto a pensar en eso, es cierto. David, todo planteo de modo electrónico es falso.
en El Salvador el voto ya no vale, el fraude ya está montado. Como dice Irma Tapia, los resultados ya están, solo faltan las elecciones. Que este gobierno diga una cantidad exagerada de mentiras es grave, pero es más grave que existan personas que aún les creen. Geraldina, Arena y el FMLN te la restregó revés y derecho durante 50 años. La construcción, creo que este cipote no había nacido, infórmate. No hay necesidad de haber nacido. Fueron 30 años para empezar y los números son claros, oficiales, de ambos bandos. No generalice, porque no todos estamos en desacuerdo con el gobierno, muchos estamos felices, solamente los ciegos no pueden ver lo que está pasando en El Salvador. El Salvador es el país mejor del mundo, se come bien, se vive en paz y vives en medio de la naturaleza y el mar. Lo único que tienes que saber es vivir y es bello. El índice de pobreza extrema en el país es alto. Las personas que hacen no 3, sino que 2 tiempos al día de comida es alto. Y existe personas que hacen 1. Y por supuesto, los que no hacen. A ellos vaya a decirles eso. Hay que planteárselo, ¿verdad? Y a ver cómo se come eso, ¿verdad? Porque aquí, en la panza, en la barriga, en el estómago, es diferente. Ahí no es que me cuente un cuento bonito. Esa cosa es diferente completamente. Son 7 años de continua propaganda que vale $2 millones por día. Es caro, ¿verdad? Te tiene que convencer. Hablando de retrasadas, ahí tenemos esta vara. La oligarquía no tiene partido, pero tiene dinero y mucho. Exacto, solo van cambiándolo. Francisco y Netillo, excelente información. Un juez determinó $200,000 por el asesinato de un salvadoreño. No, la misma Fuerza Armada, por lo menos eso es lo que publicó, pero hasta el momento han dicho que no han tenido comunicación. Dice Sedhu que no vendría porque es muy feo. No, feo, pues. Sedhu, es que no vas a participar en un concurso de belleza. Vaya cosa. Lo callaron de un solo. No, hombre, sean serios. Parece que aquí la población no deja escapar una sola persona. ¿Quiere que continúe o aquí la paramos? Tiene no sé, tiempo, ¿no? Claro. Tiene un par de... bueno, perfecto. ¿Quiénes somos? Vamos a TikTok. Esa es su red. Es que no había llegado a TikTok todavía. Adelante. Buenos días. Nos dice quiénes somos. Muchas gracias. Nadie mira a los gorgojos. Ya cállense, incompetentes. Gracias. Pero por lo menos usted nos está viendo y le prometo que le vamos a hacer cambiar. Bukele es vuestro padre, dejó de ser tan gorgojo. O sea que todavía es un poco. Se les combatió, pero no les dieron el dinero que Bukele les dio. Bukele dictador. Ya dijeron que ella se cruzó cuando pasó la bala. Si dice que la fallecida le quiso quitar el arma, se dice que la fallecida le quiso quitar el arma al soldado. Capaz y estos van a creer eso, dice. George, ¿cómo está George? No, es que yo interpreté mal. Me imagino que es. Si dice, y se refiere a una voz oficial, que la fallecida le quiso quitar el arma a un soldado, capaz se lo van a creer los foquencios. Ok. De acuerdo con lo que dice él, es que son pasmados y tienen razón. La mayoría de los ex inocentes e ignorantes soldados y ex militares están con el pelele. No te la creas, ahí hay muchos que están despertando a la realidad. William, linchamiento social de los nadie versus la protección de los intereses del clan y su servidumbre. La diáspora no tendría que votar. Porque vivían... ¿por qué envían a las urnas de San Salvador a personas de otros departamentos? Sí, eso se dio también. Yo doy fe. La diáspora apoya la corrupción. Tiene que ser expatriada. La diáspora que apoya la corrupción tiene que ser expatriada. ¿Cómo te encuentro en Facebook, Netillo? Contéstela ya porque se nos va a ir esa. Igual, de la misma forma, Netillo Rey. Pero Netillo no es con doble L, es con Y. ¿Estamos? Y, sí. Netillo Rey.
Ale, saludo Fran, gracias por su esfuerzo, gracias. Hernán, ahí está tu hablado, no hay libre expresión. Es que no entienden esa parte. La libertad de expresión, la libertad de prensa, es de comprender. Fíjate que ese es un tema bastante controversial a veces y que genera que la gente se le olvide el hecho de que vivimos bajo un régimen de excepción durante 45 meses. 44, 45 meses ya casi. Y a la gente se le olvida cuántos periodistas se han tenido que ir del país, cuántos medios se han tenido que ir. De hecho, hace un par de semanas, pues se fue también Gato Encerrado, si no ando tan perdido con la información, ¿verdad? Tuvieron que salir de El Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Si hubiese una clara libertad de expresión, un respeto como tal a la libertad de prensa en El Salvador, pues no se dieran tantos ataques a periodistas, no se dieran tantos ataques a estos medios de comunicación. O sea, el hecho de que algunos todavía tengamos esa posibilidad, bueno, digo, en el caso de los que están dentro del país, esa posibilidad de expresar sus puntos de vista, no significa que tengamos garantizado como tal una libertad de expresión, sino que hacemos el esfuerzo y ponemos a veces en riesgo porque estamos conscientes de que el gobierno, si hoy quieren detenerte por una opinión que diste, te van a inventar cualquier cargo. Muestra de ello lo hemos visto con Ruth López, lo hemos visto con el doctor Enrique Anaya. O sea, técnicamente la gente confunde y dice, no, pero si ustedes están expresándose, y eso es libertad de expresión, sí, claro, pero estamos bajo una restricción de esa libertad de expresión. Es decir, todavía nos expresamos a pesar de que las condiciones que el gobierno está poniendo cada vez son para restringir lo mayor posible lo que es la posibilidad que el ciudadano se exprese. Y en todo caso, no solo el ciudadano, sino, como decía, también la libertad de prensa. Bueno, voy a continuar rapidito. Bueno, ay Dios, se me fue. Bueno, vamos a votar y vamos a sacar a los 3 diputados que quedan, todos. Cuando la corrupción trasciende al funcionario y se corrompe la sociedad entera, eso es grave. Eso es lo que estamos viendo en El Salvador. Pero Netillo guapo, saludos. El Trogoja apareció por acá. El ejército no tiene nada que hacer en las calles. Es que el ejército está para defender la soberanía nacional, para proteger. Y la integridad del territorio. Claro. Fíjate que si quieres de medio respondemos a esa pregunta. La verdad es que en un espacio de opinión como lo es TikTok, en su momento alguien me cuestionó y me dice, pero ¿quién fue el primero que sacó al ejército a las calles? De aquellos que defienden a capa y espada a la dictadura, ¿no? Y dice, pero ¿quién fue el primero que sacó el ejército a las calles? Le digo, sí, es cierto. Lo que pasa es que hay que entender la función de las Fuerzas Armadas, como nuestra Constitución lo detalla, son para defender lo que es la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Pero también se da la posibilidad, en uno de los incisos de ese mismo artículo 212 de la Constitución, el segundo inciso de ese artículo, te dice que sí, es posible que el ejército como tal pueda colaborar, en este caso, en funciones de la seguridad ciudadana si hay una emergencia, que quizás pudiésemos decir o justificar, ¿verdad? El gobierno pudiese justificar allá por el primer mes del régimen de excepción, cuando rompió la tregua y se les hizo un desorden con el mismo pacto que ellos habían hecho, digamos que era válido y justificable el hecho de que el ejército participara, ¿verdad?, en lo que son las actividades de seguridad ciudadana, pero ya a estas alturas, promocionando 1000 días sin homicidios, tantos días sin homicidios, y entonces, ¿por qué es necesario tener el ejército en las calles? Ya, entonces, muy acertado el punto, o sea, el ejército no está para eso. Así es. Bueno, sigo. Seju, peinate, no seas como Marvin. Delmi. ¿Y de dónde salió? La nariz ya le va creciendo. Véase la nariz, tío. Y David le contesta, Delmi, ¿te refieres al pichiche? El Salvador ya no es nuestro país, hoy es el del dictador. En Estados Unidos dijeron que harían deportaciones hacia el Congo, África,
Ahí deberían de llevar a los foquencios. En el país tan seguro se militarizó. Bueno, en fin, ahí vamos. Fran, creo que están afuera. Voy a ver. Por favor. Creo que vamos del aire al final. Netillo, ahí me quedo con los comentarios. En el país tan seguro, ¿para qué? Si el país es tan seguro, ¿para qué militarizarlo? Eso dicen. Netillo Rey, qué agradable que un joven esté generando opinión y que acepte estar con nosotros. Nosotros hacemos nuestra misión, darle voz a los sin voz, como decía Monseñor Romero, y que podamos tener un poco más amplio el panorama. A usted le toca difícil porque sufre también desde afuera de El Salvador y trata de hacer por y para el país. Nuevamente, ¿cómo lo encontramos en redes sociales a usted, Netillo? Claro, Netillo Rey en TikTok y en Facebook, que tenemos muy poca presencia, pero también ahí estamos tratando de generar contenido, tratando de compartir opiniones, ¿verdad? Que aporten, digamos, que nos ayuden como sociedad a crecer un poquito más. La verdad es que un gusto haber estado en tu programa. Un saludo muy, muy especial para cada uno de los oyentes de tu comunidad, pues en las diferentes plataformas. Un saludo para cada uno de aquellos que se toman el tiempo de compartir, de escuchar este programa y quizás tarde o temprano nuestras opiniones puedan ayudar a que juntos construyamos un país mejor, porque ese es precisamente el propósito, empezar a unir lo que otros tratan de desunir, lastimosamente. A pesar de que nuestra Constitución mandata que lo que es un gobierno o un gobernante procure la paz de nuestro país, ¿verdad? Porque constitucionalmente se debería hacer o debería el presidente de la República, dentro de sus responsabilidades, es procurar la paz y la armonía social, ¿verdad? Eso lo dice nuestra Constitución, artículos por ahí de donde detalla lo que son las responsabilidades de un presidente y que lastimosamente hemos visto, y digo como ciudadano, pues se ve totalmente lamentable esa forma que se utiliza hoy por hoy por lo que es el gobierno de turno, de no generar esa armonía social, sino más bien de dividir a la población, de generar controversia. Entonces, quizás el propósito de estos espacios, o el propósito de nosotros empezar a crear ese contenido o empezar a generar esas opiniones, es que juntos podamos llegar a un entendimiento como ciudadanos, a pesar de las diferencias que podamos tener, a pesar de quizás no pensar exactamente igual en un tema o en otro determinado tema, tengamos pequeñas diferencias, pero que todos podamos ponernos de acuerdo y que saquemos este país adelante, porque es la única forma que lo vamos a sacar. Fabuloso. Tío, abrazo en la distancia. Espero que en algún momento nos reencontremos, coincidamos y podamos estar también una vez más en este espacio. Abrazo en la distancia, Netillo. Muchas gracias. Gracias y bendiciones para todos. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.